Buen día, bueno, acá arrancando. Hoy toca trabajar un poco desde casa, así que aprovechar este ratito de la mañana para hacer un poquito de lectura cortita del primer punto del capítulo 1. Y es el valor de la verdad en el proceso penal. Dice así. 1. El punto de partida, el temor universal al poder penal. La cuestión de la verdad en el proceso penal no es una cuestión epistemológica, por más que luego nos preocuparemos de las condiciones de su construcción en el proceso penal, de conocimiento. Es, según Ferraioli, el problema central y a la vez el más difícil de la teoría del proceso penal. De hecho, el rasgo distintivo de la jurisdicción, el que la diferencia de toda otra función o actividad jurídica es su carácter cognoscitivo. Sobre este carácter tendencialmente cognoscitivo y no puramente potestativo de la jurisdicción se basan todas las garantías penales y procesales del proceso correcto. Se comprende entonces hasta dónde el problema de la verdad en el juicio penal supone y remite a aquel otro, que es el problema central de la filosofía teórica, el de la verdad y más general, el del conocimiento. En esa cita se encuentra el programa de Ferraioli, que es el horizonte ineludible para el tratamiento del tema de este capítulo y la base moderna que nos permite decir lo que aquí decimos. No obstante, no partiremos directamente de las relaciones entre los problemas cognoscitivos de la justicia penal, de conocimiento, y el problema teórico de la verdad, tal como lo hace Ferraioli en toda su obra, porque existen un conjunto de cuestiones previas que Ferraioli no niega, pero da por supuestas en su desarrollo. Nos parece importante destacar esos supuestos, porque el uso de la verdad en el juicio imparcial no es una opción que surge de operaciones intelectuales, de algún libro profundo y doctoral sobre filosofía o sobre la prueba, o de un difuso amor a la verdad, una exaltación incondicional de ella. Se trata, antes que nada, de una opción política, originada en la larga experiencia de la arbitrariedad y el abuso de poder penal que han generado, finalmente, un fundado temor en los ciudadanos y que hoy constituye ya una tradición de desconfianza y preocupación que no debemos debilitar ni banalizar y que explica la configuración moderna del proceso de conocimiento que gira alrededor del juicio imparcial. Ciertamente, cada sociedad ha tenido su propia historia de estos abusos y en algunos casos, como es el de nuestra región latinoamericana, tenemos experiencias muy recientes de la brutalidad e incluso criminalidad del uso de los instrumentos violentos por parte del Estado. En innumerables casos particulares y también de un modo masivo. Ahí me comí un acento. Por ello, el acervo general del carácter tendencialmente abusivo del poder penal ha conformado una memoria colectiva más amplia, que confluye finalmente en el reconocimiento universal de las garantías judiciales básicas, como parte de los derechos humanos de primera generación, que hoy forman parte no solo de la Declaración Universal, sino de todas las cartas regionales de los derechos humanos, protegidas por los tribunales respectivos. Podemos decir, en consecuencia, que el temor al poder penal del Estado ha sido y es una intensa y sostenida experiencia universal. Además, se trata de una experiencia histórica de la cual han quedado huellas significativas desde hace miles de años, que han fundado máximas, refranes y advertencias instaladas en la cultura. Binder, 2011. No obstante, le corresponde al pensamiento y la ilustración detectar este problema como una de las críticas centrales al Estado absoluto, a su modo de administrar la justicia penal y enseñarla como una de las principales amenazas de las libertades cívicas. En ese contexto, el pequeño pero fundamental escrito, yo estoy siguiendo de largo las notas, porque son muchísimas notas que son riquísimas, pero si no, no podemos avanzar. Después cada uno puede analizarlo en su propia lectura. En ese contexto, el pequeño pero fundacional escrito de Beccaria inicia toda tradición literaria de denuncia de esos peligros. Los magistrados penales, según Beccaria, siempre deberían obrar llenos de temor y desconfianza, ya que, si bien reconocían en su época una mayor conciencia del problema, muy pocos han examinado y combatido la crueldad de las penas y las irregularidades de los procedimientos criminales, parte de la legislación tan principal y descuidada en casi toda Europa. Poquísimos
subiendo a los principios generales, combatieron los errores acumulados de muchos siglos, sujetando, a lo menos con aquella fuerza que tienen las verdades conocidas, el demasiado libre ejercicio del poder mal dirigido, que tantos ejemplos de fría atrocidad nos presenta autorizados y repetidos. Mal dirigidos, hay que destacar eso, ¿no? Y aún los gemidos de los infelices sacrificados a la cruel ignorancia y a la insensible indolencia. Los bárbaros tormentos con pródiga e inútil severidad multiplicados por delitos, o no probados o quiméricos. La suciedad y los horrores de una prisión, aumentados por el más cruel verdugo de los miserables, que es la incertidumbre de su suerte, deberían mover a aquella clase de magistrados que guían las opiniones de los entendimientos humanos. Beccaria, 1955. Por ello, si pudiese contribuir a salvar de una muerte horrenda a alguna de las desgraciadas víctimas de la tiranía o de la ignorancia de que es igualmente funesta, las bendiciones y las lágrimas de un solo inocente, vuelto a las sensaciones de alegría y de felicidad, me consolarían del desprecio del resto de los hombres. En este texto fundacional encontramos claridad en el punto de partida. La primera idea no hace referencia a los derechos naturales, o en lenguaje moderno, a la Constitución. Ni siquiera hace referencia a la verdad o a la justicia, sino que la primera constatación es el temor del poder penal, algo que muchos tratadistas modernos ya han olvidado, en gran medida, por una visión tecnocrática o por la ideología de carácter civilizado del derecho penal. Esto es más o menos lo que venimos hablando. Estoy viendo que está prendido acá la losa, estoy transpirando mal. El punto de partida no es original de Beccaria, sino propio de todo el pensamiento ilustrado. Pero tiende a ser olvidado hoy, en gran medida por el apego razonable a la crítica que con posterioridad se hace a la idea de la progresiva dulcificación del castigo, que pretende mostrarnos al actual derecho penal como un derecho civilizado, en comparación con la brutalidad de las penas anteriores. Ya hemos criticado anteriormente esa posición y destacado la influencia de Foucault de la difusión a la crítica a esa perspectiva dulcificadora de las penas. Pero esa crítica nada nos sirve sobre el punto de partida, todo lo contrario. Los argumentos que existían en la Ilustración para fundar el temor al poder penal siguen vigentes o se acrecientan con el desarrollo de la penalidad moderna. El mismo Foucault, quien analiza la historia de la penalidad, no la aparición del sistema de garantías, no deja de destacar la espectacularidad de la crueldad, con un detalle que aún hoy atemoriza, y precisamente las rupturas que caracterizan el nuevo modelo de benignidad no dejan de mostrar que tras ellas se esconden muchas continuidades que aseguran un nuevo gobierno de la penalidad, tan selectivo y arbitrario como antes, pero con otras formas y fundamentos. Lo que se perfila es sin duda menos un respeto nuevo a la humanidad de los condenados. Los suplicios son todavía más frecuentes, incluso para los delitos leves, que una tendencia a una justicia más sutil y fina, a una división penal en zonas más estrechas del cuerpo social. Según un proceso circular, el umbral de paso de los crímenes violentos se eleva, la intolerancia por los delitos económicos aumenta, los controles se hacen más densos y las intervenciones penales más precoces y numerosas a la vez. Foucault es contundente en la demostración de que la crítica al poder penal de los ilustrados no solo se puede explicar como una reacción frente al abuso, sino como una crítica al desorden y falta de organicidad de la justicia penal, lo que sin dudas va a desembocar en la refundación inquisitorial del modelo napoleónico. Por ello, no significa que se pueda hacer una simple lectura lineal, ya que en ese periodo y en esas discusiones se define una estrategia del conjunto que ha cobijado no pocos combatientes diferentes, los de filósofos como Voltaire y publicistas como Brissot o Morat,
pero también los magistrados cuyos intereses, no obstante, eran muy distintos. 1985. Como ya hemos explicado en otras partes de esta obra, todas estas contradicciones desembocarían en las discusiones de la reforma de la justicia criminal durante la Revolución Francesa y finalizarán con la adopción del nuevo modelo inquisitorial reformado en el Código de Instrucción Criminal de 1808, que no obstante refundar la Inquisición, cabe hacer concesiones cuyo valor práctico será discutible, pero que introducen nuevas ideas de los límites a la justicia penal. La cautela que nacía del temor al poder penal no fue totalmente desplazada por las nuevas estrategias del control del delito que nacen con el Estado bonapartista. Debemos leer la historia con conciencia de que se trata de uno de los periodos más complejos de los últimos siglos, plagados de contradicciones en los intereses y en los discursos, pero también con una enorme imaginación y sensibilidad política que llega hasta el presente. Hasta acá lo que vamos marcando, me fui de mano, es un poco el marco histórico de lo que es la violencia estatal, ese abuso, mejor dicho, ¿no? Cuando no es aplicada en la medida justa. Bueno, seguimos, que ya queda poquito, es cortito el primer punto. Sin dudas, es Ferrajoli quien ha vuelto a centrar el modelo de justicia penal garantista en el movimiento ilustrado. Y como señala Zaffaroni, nos devuelve el derecho penal liberal con una imagen más refinada que de ese se haya construido en el siglo XX. Sin embargo, Ferrajoli no destaca con la fuerza que pretendemos hacerlo aquí la influencia histórica del temor al poder penal y su persistencia hasta el presente como base del desarrollo del modelo garantista y su progresividad. Para él, esa fuente ilustrada es evidente, porque el derecho penal de los ordenamientos desarrollados es un producto predominante moderno. Acá lo tengo subrayado, como debería ver. Si los principios sobre que se funda su modelo garantista clásico, la estricta legalidad, la materialidad y la lesividad de los delitos, la responsabilidad personal, el juicio oral y contradictorio entre partes y la presunción de inocencia, en gran parte son, como es sabido, el fruto de la tradición jurídica ilustrada y liberal. Los filones que se entreverán en esta tradición madurarán en el siglo XVIII. Son muchos y distintos. La doctrina de derechos naturales, la teoría contractualista, la filosofía racionalista y empirista, las doctrinas políticas de la separación de poderes y las concepciones utilitaristas del derecho y de la pena. Todo esto no se puede negar, pero en la concepción de Ferrajoli se presupone, pero no se le otorga centralidad a la experiencia social y política al uso del poder penal, como fuente principal del modelo garantista, como el motor esencial que luego tomarán las distintas corrientes de pensamiento. No son las filosofías las que construyen estas instituciones, sino la experiencia social que se transmuta en acción política. No destacar esa experiencia nos puede llevar a la idea de que el sistema de garantías es producto conceptual propio de determinadas concepciones filosóficas, antes que un conjunto de herramientas políticas construidas sobre la base experiencial a la persecución y el abuso. Este sesgo de la determinación del punto de partida es importante a la hora de darle fundamentos actuales al sistema de garantías, pero también para pensar su fundamento en algo más profundo que la idea de la misma racionalidad, sin perjuicio de que ella será la que nos permita diseñar muchos de los instrumentos limitadores. La opción política, por la verdad, no es una decisión racional, sino política, fundada en la experiencia y reacción directa frente a la arbitrariedad del poder. Por más que luego haya adquirido una fundamentación mucho más sólida, gracias a muchas de las doctrinas y corrientes de pensamiento que señala Ferrajoli. Creemos necesario poner énfasis en el punto de partida porque muchas de estas corrientes de pensamiento, siempre ambivalentes, pueden ya no mover ni nuestro entendimiento ni la voluntad, y de hecho han sido objeto de fuertes críticas que han debilitado su prestigio, como está pasando hoy en día. Pero la experiencia del abuso de poder y el temor particular a la violencia del Estado sigue siendo una experiencia directa e intensa que le otorga al sistema de garantías actualidad y raigambre de los procesos sociales.
en particular cuando seguimos registrando las vidas de las innumerables víctimas del abuso del poder penal. Repetimos, el abuso del poder penal y la arbitrariedad es la violencia del Estado Vamos otra vez. Repetimos, el abuso del poder penal y la arbitrariedad de la violencia del Estado es una realidad actual e intensa. No solo se manifiesta en la tradicional selectividad del sistema penal, algo que no hemos logrado revertir y respecto del cual ya hemos hecho referencias como fenómeno central del sistema penal, sino que tiene otras muchas manifestaciones graves. En primer lugar, existe un problema conceptual e ideológico. Por más que pretendamos despersonalizar a la violencia del Estado como expresión de la actividad de ante un abstracto, la justicia, los tribunales, el Estado mismo, jamás se debe olvidar que se trata de la violencia ejercida por unos hombres respecto de otros hombres, justificada o no, aun si logramos altísimos niveles de legitimidad. En su última realidad se trata de decisiones de seres humanos concretos respecto de congéneres de carne y hueso. Es este carácter de obra humana, de actividad personal, lo que la hace siempre sospechosa de arbitrariedad y error. No debemos olvidar esta simple evidencia y evidente realidad, que se esconde tras funcionamiento maquinal de la justicia penal y el juego de la máscara de la jurisprudencia y la doctrina criminal. Por otra parte, si el poder penal del Estado del siglo XVIII generaba temor, ¿cuánto más podemos decir de la potencia del Estado del siglo XXI? Entre ambos extremos han ocurrido situaciones catastróficas en la cual la justicia penal avaló persecuciones masivas, desapariciones, genocidios y todas las prácticas que hoy constituyen los delitos de lesa humanidad. Además, las herramientas para fraguar causas, esto lo leí otra vez que está buenísimo, distorsionar prueba, utilizar las condenas sociales a través de los medios de comunicación por simples sospechas, el uso de tecnología altamente manipulable, quién sabe cuántas herramientas más, que todavía son secretas y generan miles de nuevas formas de abuso o tortura, han hecho que el riesgo de manipulación, abuso y arbitrariedad del poder penal es hoy mucho mayor que antaño. Es de esta experiencia vital de las sociedades y de la humanidad toda, de donde nace una de las funciones centrales del proceso penal, disminuir el riesgo de que ese poder penal recaiga sobre un inocente o que una persona sea penada en exceso, no en proporción a lo que ha cometido y se le reprocha, sino a las mismas arbitrariedades que fundan la condena del inocente. La opción política es, en consecuencia, la de construir una justicia penal de conocimiento que deba respetar reglas, formas de actuación que eviten el riesgo de que un inocente sea condenado o que cualquier persona reciba una mayor pena que le corresponda en proporción al hecho cometido y castigado, o lo sea, no por el hecho cometido, sino por razones que impliquen discriminación, persecución política, racial, religiosa. Que no comprenda esto no puede comprender todo el desarrollo del derecho penal liberal de los últimos 200 años. Y como dijimos una vez, quien no está de acuerdo con estos principios piensa por fuera de la Constitución Nacional y de los pactos internacionales de derechos humanos, que hoy constituyen la base de actuación del poder penal en todos los países del mundo. La condena al inocente ha sido presentada a lo largo de la historia como un escándalo moral y político. La fórmula no derramará sangre inocente como uno de los principales mandatos morales es antiquísima. Ya el libro bíblico Deuteronomio prescribe con énfasis: harás desaparecer de Israel todo derramamiento de sangre inocente, y así te irá bien. La proscripción de la condena con base en un testigo único es consecuencia de ese precepto. Un solo testigo no es suficiente para convencer a un hombre de cualquier culpa o delito, sea cual fuere el delito que haya cometido. Vemos, pues, que el vínculo entre el fuerte mandato moral de no derramar sangre inocente y la previsión de criterios de certeza judicial no son inventos modernos, sino tradiciones de miles de años que buscan reducir los riesgos de quebrantamiento de mandamiento moral.
La fuerza de ese imperativo político no se debilita con el tiempo, sino todo lo contrario. Por ello, 2000 años después de las primeras formulaciones bíblicas, Maimónides, 1113, puede decir en su libro de los preceptos: si no hemos de dar cumplimiento a los castigos, cuando contamos solo, con la muy fuerte conjetura, no podrá suceder más, en el peor de los casos, que el que eximamos de castigo al pecador. Pero si hemos de aplicar los castigos en base a la conjetura y suposición, es posible que algún día matemos a un inocente. Es mucho mejor y más deseable eximir a 1000 pecadores que matar algún día a un único inocente. Precepto 290. La fórmula 1000-1, en este caso, es la figura retórica elegida para transmitir la enorme fuerza moral de este precepto. Esta es la primera línea que llega hasta nuestros días. Condenar a un inocente es un mal moral y político, y el temor a transgredir ese imperativo funda toda actividad que hoy, con lenguaje moderno, llamamos sistema de garantías. Pero también se han utilizado fórmulas de este tipo para señalar no ya tanto un fuerte mandato moral, como es propio de la tradición judeocristiana, sino una regla prudencial de organización del proceso penal. Si bien sigue existiendo un sustrato moral, ahora el vínculo entre las dificultades probatorias y la condena debería ser tal que la probabilidad que un inocente resulte condenado sea ínfima, a razón, por ejemplo, de 20-1, tal como sostenían Blackstone, Fourtouquet y otros. El paso de una fuerte regla moral a un cálculo de probabilidades vincula más estrechamente el problema a las reglas de la prueba, pero lo debilita como un mandato político. Mucho más aún, ya bajo esta perspectiva puramente epistemológica, por la dificultad de objetivación. Además, si vemos la fórmula como regla prudencial, nos enfrentamos al problema de que las condiciones de probabilidad no deberían ser las mismas. Si la respuesta esperada es la muerte o una pena perpetua, una pena prolongada de prisión u otra consecuencia menor. Este no es un problema sencillo de resolver, pero de todos modos no se resuelve en la fórmula general, sino en el juego conjunto de todo el sistema de garantías. Por lo tanto, estimo que debemos seguir sosteniendo que evitar la condena de un inocente, algo que concierte a todos los ciudadanos, es un mandato moral y político de alta intensidad que ha nacido de la experiencia y el temor de que ello ocurra con cada uno de nosotros y cuya violación produce un verdadero escándalo institucional. Por ello pienso que a cada joven estudiante de abogacía debemos enseñarle que es mucho mejor que 1000 culpables queden eximidos antes que un inocente sea condenado. Así este joven abogado se encontrará en condiciones de entender todo el sistema de garantías que se funda en esa opción política y a la vez desarrollar la conciencia moral y sensibilidad emocional que permita protegerlo en la actuación profesional. Bueno, hasta acá hemos llegado hoy. El punto 2, que es muy interesante, pero bueno, por una cuestión hay que empezar a trabajar mañana, lo voy a dejar después, que habla de la superioridad moral del juez. Este es un capítulo que está muy bueno. Así que bueno, eso es todo por hoy. Que tengan muy buena jornada.